¿Y qué es lo que pasa en cuanto a educación y discapacidad en zonas de conflicto? Pues bien, hoy en la Casa Encendida de Madrid se pone el foco en un grave problema, en esos problemas que suelen pasar desapercibidos. Es un problema inmediato, pero sobre todo, Inma Gómez Lobo, de futuro. Sí, buenos días. Estamos, como decís, en la Casa Encendida de Madrid, donde se está celebrando ahora mismo esa jornada sobre educación y discapacidad en zonas de conflicto. Un foco, el de la educación, en el que viene quejándose desde hace años la UNESCO. Se pone poco el acento a la hora de evaluar las consecuencias de las guerras de las zonas de conflicto. Se pone poco el foco, pero la estadística demuestra la gravedad de cómo afecta una guerra o un conflicto a esta parte tan importante para el desarrollo de una sociedad, la educación. Les daré solo algunos datos. Entre 1999 y 2008, según la UNESCO, 28 millones de niños en edad de cursar primaria en 35 países en conflicto no iban al colegio. Es el 42% del total. La tasa final de los que acaban primaria baja 20 puntos en los países donde hay algún conflicto o alguna guerra en relación con otros países subdesarrollados, pobres, y esa tasa de bajada es de 30 puntos en el caso de secundaria. Y un ejemplo muy claro, Irak, uno de los países junto a Siria del que están llegando ahora mismo más refugiados. Antes de 1990, antes de la Primera Guerra del Golfo, era uno de los países con mayor tasa de escolarización del mundo. Ahora mismo esa tasa está por debajo de Zambia. Vamos a hablar con Yumana Trad, es presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que organiza esta jornada. Yumana, buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme. Me está usted comentando, ahora se habla mucho de los refugiados, en su organización, como otras, lleva mucho tiempo trabajando con este problema. Ahora hablamos de ello, pero esto viene de lejos, y usted, que es libanesa, también me destacaba, el problema lo estamos viendo ahora en Europa, pero los países de alrededor de Siria, Líbano especialmente, Turquía, también Libia, están muy saturados ya de inmigrantes. Efectivamente, un país como el Líbano, que tiene 4 millones de habitantes, ahora mismo se estima, estas son las estimaciones de Naciones Unidas, además que ellos van calculando cada refugiado cuando entra y lo apuntan en una lista, y hay 1,5 millones de refugiados sirios. Aparte que en el Líbano había ya anteriormente, habían los libaneses recibido 500,000 de refugiados palestinos desde 1948, y muchos refugiados que han venido también de Irak. O sea, el Líbano está ya, diría, más que saturado. Yo creo que es el país por PIB, por número de personas que más refugiados está aceptando en el mundo. Que no hubo un caso así, me parece. En esta jornada están hablando especialmente de la educación y la discapacidad en el caso de los refugiados. Y estaba hablando, me decía el director general de Educación del Líbano, que daba una cifra que lo dice todo. Han acogido a 400.000 niños refugiados que están escolarizando, que son más que los niños escolarizados libaneses. Claro, en estos 4 años, porque han empezado los refugiados a entrar en el Líbano en 2011 yo una cifra, eran muy pocos ahora mismo. Entonces, ahora hay actualmente 400.000 niños sirios entre 5 años y 18 años, o sea que con necesidad de escolarización, mientras las escuelas públicas del sector público libanés tienen en total de 300.000 niños escolarizados. O sea, hay más niños con necesidad de escolarización sirios que libaneses ahora mismo en el Líbano. Claro, están haciéndolo, es como diría, diremos, un reto muy complicado a enfrentar, porque necesitan de todo, desde infraestructura, que no había bastantes infraestructura, tuvieron ya que montar infraestructuras nuevas, turnos en los colegios la mañana y la tarde, el Ministerio de Educación, que no estaba preparado por esta avalancha de niños ni por este problema, también ha tenido que meterse. Han tenido que tomar muchísimas medidas, entre ellos a los profesores también. No hay que olvidar que los profesores, que tienen que adaptarse por turnos de mañana, de tarde, admitir a niños que no tienen la misma cultura que los libaneses, que también en su sistema escolar no estudian la misma cosa. En el Líbano el sistema escolar es bilingüe, de árabe, francés o inglés, mientras en Siria es solo árabe. Entonces había que poner a los niños a nivel de la educación libanesa. Muchos niños también han perdido 2 o 3 años de escuela por la guerra, porque no podían ir al colegio, o porque el colegio suyo estaba ocupado por otros desplazados de guerra dentro de Siria. Entonces, cuando han llegado al Líbano, ya han venido con este hándicap de tener 2 o 3 años sin escolarización. Entonces, había que ponerles también al nivel. O sea, todo es ¿cómo voy a decir? Es complicadísimo, Yumana, lo que he visto pero yo. La experiencia del Líbano debería servirle
a Europa, a la Unión Europea, que ahora tiene que recibir a esos niños, o cree que la Unión Europea tiene suficiente infraestructura educativa para afrontar Ahora esto? mismo, tal como está la situación en Europa de refugiados, no hace falta en absoluto. Quizá en el futuro, sí, quizá en el futuro no descarto, porque es una experiencia que nos estaba explicando este director general, que claro, ha requerido, la verdad, el apoyo del mundo entero, entre organismos internacionales, Naciones Unidas claramente, muchos países como Italia, Alemania, etcétera, y también muchas ONGs que han colaborado. Entonces, una coordinación entre todos los países y también una coordinación con el Ministerio de Educación. O sea, es una como llamamos nosotros las ONG de desarrollo, que es lo que se llama las buenas prácticas, que se pueden replicar en el futuro. Evidentemente, ahora mismo yo creo que en Europa no estamos en esta situación de la avalancha de refugiados que ha recibido el Líbano. Y, Yumana, teniendo en cuenta lo que vienen pasando estos niños, que decíamos, vienen otra lengua, otra cultura, otra religión, ¿cree usted que es mejor que vayan a centros donde estén ellos solos, donde recuperen el ritmo de las clases, o que es mejor integrarlos en los propios colegios de los países a los que van, con los niños? Yo creo que es una decisión de los propios países, porque claro, un refugiado no es como un inmigrante. Un refugiado en principio viene a un país por un determinado, diremos, momento y luego tiene que volver a su país. Entonces, por este también explicaba Fadil, el director, que era muy importante asegurar a estos niños una buena formación profesional para que cuando vuelvan a sus países puedan colaborar en la reconstrucción de su país. Pero esto ya yo creo que es una decisión que debería tomar cada país europeo en función de las necesidades de los grupos de refugiados que van a recibir. ¿Cree usted que las ONGs deben implicarse también en este problema de la educación para ayudar a acoger, porque tienen más experiencia? Es evidente porque uno de los problemas, por ejemplo, del Ministerio de Educación, en este caso en el Líbano, es que el Ministerio de Educación provee de la escuela, del sistema escolar, pero lo que no hace es ir a traer los niños de su casa para traerlos a la escuela. Y tuvieron necesidad, efectivamente, mucho de las ONGs para asegurar el transporte, para asegurar, convencer a los padres a veces de enviar sus niños a la escuela, para intentar ver cuáles son los niños que no están escolarizados, porque hasta ahora la mitad de estos 400.000 niños no llegan al colegio, no llegan a las escuelas. ¿Dónde están? Lo que hacen, si están trabajando, si están, no sé, quizá están captados por las milicias, quizá, o sea, hay que ver también lo que está pasando. En esto yo creo que las ONG son imprescindibles y también es muy importante una coordinación interministerial, claro, supongo aquí en Europa con asuntos sociales y probablemente con las ONGs. Yo creo que todos nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que meternos en enfrentar este problema, porque es un problema muy importante. Decía claramente, dice, un niño, la franja de edad más grave, que es entre 14 y 18 años, que son los más difíciles a integrar en el sistema escolar, porque luego han tenido problemas, vienen de un país donde hay guerra, claro, quizá en los últimos 2 o 3 años no hay dos colegios, ya no tienen ganas de volver. Entonces, esta franja es quizá la más delicada, la que más hay que cuidar, porque es la que puede estar captada por los milicianos, por la delincuencia, entrar en delincuencia, incluido a veces entrar en el terrorismo, porque no hay que olvidar que allí hay también en Siria muchas organizaciones terroristas que intentan captar jóvenes así. No olvidamos el precedente que hubo en África, en Congo, donde trabajamos también de la de los niños soldados. Los niños soldados, porque les captaban las milicias, porque eran niños que ya no podían escolarizarse. Que hay que acordarse que actualmente las guerras no son como antes. Las guerras lo que hacen ahora mismo, 90% de las víctimas de la guerra, según Cruz Roja, son civiles. Entonces los civiles huyen de los combates porque son la principal diana, diremos, de los combates. Huyendo se desplazan. Cuando se desplazan, ¿dónde van? Les facilitan entrar y asentarse en escuelas. Entonces las escuelas ahora mismo en un país como fuera Irak antes, durante la guerra, o como Siria, están sirviendo para acoger refugiados, desplazados internos, para acogerles. O sea, no para sin olvidar que también su material está destruido. Si no está destruido por una bomba, va a estar destruido por la gente que viene o por muchos años. Ya la escuela no puede asegurar su función primordial. Y por este se echan a los niños. Hay tantos niños sin escolarización en los países en conflicto. Yumana, se nos ha ido el tiempo. Sí, la jornada continúa. Clave importante, la educación a la hora de acoger a los refugiados, un asunto que sin duda va a estar también encima
encima de la mesa en esa reunión que tienen en unos minutos en el Ministerio de Empleo, las comunidades autónomas, los ayuntamientos con el Ministerio de Empleo.